pensado en todo lo que habéis dicho? Importante. Cada uno. En particular, cantar lleva consigo un mensaje. Y si cantamos a Dios, lleva consigo decisiones. Y si Dios escucha y muy bien, pues Él también te está viendo y viendo mi corazón, tu corazón. Vamos a orar ahora y vamos a pedir que el Señor nos hable. No quiero que me escuchéis a mí, total, ya estáis harto de escuchar a mí, 20 y tantos años ya, pero no es a mí. Creo que debemos preparar nuestro corazón para escucharle a Él, porque Él está aquí. Él quien es digno de toda nuestra adoración y de toda nuestra consideración. Así que vamos a tener ahí un pequeño segundos en silencio y decir, Señor, quiero preparar mi corazón para escucharte. Quiero callar mi voz ahora. Él sabe de todas nuestras necesidades. Él sabe cómo está, pero Él quiere hablar. Cuando Dios habla, dice su palabra, que se calle toda la tierra. ¿No es así? Así que vamos a orar unos minutitos, unos segunditos en silencio. Amado Dios, estamos en tu presencia en esta mañana. Queremos poner nuestras vidas delante de ti. Y queremos ahora, Señor, descansar en ti, porque tú eres la roca de nuestra fortaleza y de nuestra fe. Porque tú tienes todo bajo el control. Y queremos, Señor, pedirte que puedas ayudarnos y que nuestros oídos espirituales estén abiertos. Y queremos declarar que Jesús es Señor de nuestras vidas, de este lugar, que tu palabra es verdad y que el Espíritu Santo es quien nos enseña y quien es el Maestro por excelencia. Y a Él le damos el lugar para que Él nos hable, para que Él nos toque, para escuchar, pero también para ser transformados a tu imagen, Señor Jesucristo, a imagen de tu Hijo Dios, a la imagen de nuestro Salvador. Él es nuestra meta en esta tierra, Señor, y queremos ser conformados a su imagen para que tu gloria se manifieste en nosotros. Por eso háblanos, humildemente te pedimos. Es un privilegio poder estar en tu presencia y escucharte. En nombre de Jesús. Amén. Quisiera, antes de comenzar, hablando sobre los propósitos, estamos hablando sobre los propósitos de la vida de nuestro Señor Jesucristo y de sus enseñanzas, fundamentándonos principalmente en el Evangelio de Mateo. Y antes de comenzar eso, quiero hacer dos invitaciones. Una, tenemos muchas razones para interceder y batallar espiritualmente. Tenemos muchos de nuestros hermanos enfermos, algunos gravemente enfermos. Tenemos un mundo que tiembla por un virus. Hay que orar para que Dios bendiga nuestra nación, las naciones, nuestra tierra. Así que si estás convencido que orar es importante, te invito a esta tarde. A las 7 estaremos aquí para interceder y para clamar al Señor. Y la segunda va direccionada principalmente a los papás que tienen hijos en edad pequeña. El próximo viernes a las 5 de la tarde, saliendo de la puerta de Alcalá, hay una manifestación contra algunas cosas que el gobierno está haciendo para adueñar de nuestros hijos. Si no estás convencido de que eso debe ser así y crees que debes luchar por eso, pues unámonos en esta manifestación para decir, oye, con mis hijos, te metas con quien quieras, pero con mis hijos no. El sábado, bueno, confirmaremos, pero estaremos ahí, si Dios quiere, en esta manifestación. ¿De acuerdo? Aquellos que quieran,
Es algo simplemente para que estemos actuante también frente a un mundo que se levanta contra el Señor y cada vez parece que más, ¿no? Vamos a pensar hoy sobre la batalla es real. Ese es el título que yo puse, pero fundamentada en el Evangelio de Mateo capítulo 4, versículos 1 a 11. Vamos a leerlo, está aquí en la diapositiva. Si me la ponéis, puedo entonces seguir juntos con los hermanos. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de hacer un ayuno de 40 días y 40 noches, al fin sintió hambre. Y acercándose el tentador le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Mas él respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le lleva consigo a la ciudad santa y le pone sobre el alero del templo. Y dice: si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, a sus ángeles te encomendará y en sus manos te llevarán para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le dijo: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo le lleva consigo el diablo a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo y su gloria. Y le dice: todo esto te daré si postrado me adoras. Dícele entonces Jesús: apártate, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. Entonces el diablo le deja, y he aquí que se acercaron unos ángeles y le servían. Interesante texto. Está muy ligado en el Evangelio de Mateo, después del bautismo, que fue la primera razón y propósito que hablamos. Ahora Jesús es llevado por el Espíritu, conforme el texto nos dice, para ser tentado en el desierto por el diablo. En la búsqueda del propósito en la vida de Cristo, justo después de su bautismo, Jesús es llevado para ser tentado por el diablo. Y aquí que una vez más nos surgen preguntas, cuestiones que nos hacen meditar en la razón por la cual Jesús tenía que pasar por esa desagradable experiencia y qué enseñanzas podemos encontrar para nuestra propia vida hoy como discípulos de Cristo, hijos de Dios. ¿Acaso necesitaba el Mesías demostrarnos alguna cosa? ¿Acaso necesitaba demostrar a alguien quién era Él? Siendo Dios hecho hombre, ¿no era suficiente con morir sin tener que pasar por la incómoda experiencia de ser tentado? Son preguntas que me vienen a la mente. ¿Qué podía el diablo hacer frente al Hijo amado de Dios, en quien el mismo Dios Padre había dado testimonio? Este es mi Hijo amado, en quien yo tengo. Exactamente. Algunos tiempos antes, ¿verdad? El Señor confirma quién era el Señor Jesucristo. Nuestro Dios Padre confirma. Ser tentado aquí es muy interesante la palabra. Y tiene el sentido negativo, tal como a veces entendemos en nuestras lenguas. Que equivale que el Señor no solo estaba superando una posible prueba en su marcha hacia la victoria contra el mal, sino que su camino comenzaba con la misma confrontación con su y nuestro archienemigo. El Señor estaba en plena batalla ahora. Después de haber obedecido, alguien diría: merezco un regalo. No, Señor, dame lo que me has prometido, dame un presente. Pero con Jesús no fue así. Él obedeció en algo tan trascendental y tan importante en el fondo como fue su bautismo, aunque insignificante en la persona de quien Él era. Y en vez de tener un caramelo para chupárselo, se encuentra con una batalla frente a frente con el diablo.
interesante esto. Ahí estaba. Y tentación aquí quiere decir exactamente este lado negativo donde el diablo viene y viene para hacerte caer. Donde él te va a ofrecer todas las circunstancias y te va a tentar de verdad para que tú caigas con las narices en el suelo y te encuentres realmente frustrado, deprimido, derrotado por tu propia manera de ser frente a la vida y el desafío que pueda ser el vivir y ser discípulo de Cristo. El primer propósito que quisiera comenzar es que Jesús fue conducido por el Espíritu. Y eso es algo interesante, por lo menos en mi manera de ver. Seguro que los hermanos van a ver muchos otros propósitos y esa es una de las intenciones de nuestro momento de parar y pensar en lo que Dios nos dice, pero yo voy a destacar algunos. Y el primero es que Jesús fue llevado a ser tentado o fue guiado a ser tentado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le dijo, vete ahí. El primer propósito entonces que quisiera destacar en esta mañana es que ser conducido por el Espíritu Santo de Dios no es sinónimo de que en mi vida como cristiano siempre iré a lugares de sombra y agua fresca. Y eso es muy importante considerar. Ser guiados por el Señor y por su Espíritu no quiere decir que todo va a ir fácilmente, que todo va a ir correr como la seda, o que mi vida va a ser una vida tan fácil y tan fácil que todo parece una fiesta. No es así, porque aquí el Espíritu le guía de una forma diferente. El Espíritu dirigió a Jesús al desierto. ¿Estás de acuerdo conmigo? Conforme al texto, Jesús se fue al desierto, a un lugar ermo, a un lugar sin vida, a un lugar solitario, árido, deshabitado, con el fin de enfrentar su primera batalla. Y eso me llama mucho la atención, porque aquí nadie iba con él, a no ser el Espíritu que le guió. Él estaba solo, en un lugar que podía gritar cuanto quisiera, que no vendría ni mamá, ni papá, ni los amigos, ni el dinero, ni nadie a socorrerle. Era solo a solo, cara a cara, frente a frente, con la realidad de su misión, de la vida y de quien era su enemigo. Esto me habla de que la vida del cristiano no puede ni debe depender de los demás, de las circunstancias, si son agradables o no, o si me apetece o no. Recuerdo que en nuestra adoración, en una de nuestras oraciones, oíamos esto: si tengo salud, bendito eres. Si no la tengo, bendito eres. Si tengo casa, bendito eres. Si no la tengo, bendito eres. Creo que la vida cristiana nosotros debemos aprender a depender única y exclusivamente de nuestro Dios. Y saber en cada momento de la vida si Él está a mi lado. No porque Él no quiera estar, sino porque a veces nosotros nos apartamos de Dios. Y si Él está, aunque estuviéramos solo en un desierto y nadie pudiera echar la mano para ayudarnos o echar su mano para levantarnos, si Él está, me levantaré. Y es interesante eso, porque enseña que mi vida con Dios y mi intimidad con Dios la tengo que trabajar yo. Mi pastor no lo puede hacer por mí. Mi padre no puede hacer por mí. Mi amigo no puede hacer por mí. Mi profesor de escuela dominical no puede hacer por mí. Mi profesor en la escuela secular menos todavía no lo puede hacer por mí. Nadie puede hacer por ti el forjar una vida de comunión, intimidad y relación con nuestro Padre. Hay momentos donde estaremos solos. Dios
Y tú, o Dios, y yo. Y que la compañía divina tiene que ser más que suficiente para afrontar las dificultades de mi vida. Y eso es muy interesante, hermanos. Si pensamos, por ejemplo, solo como ejemplo, para ayudar a nuestra mente, estaba todo el ejército de Israel y estaba Goliat y todo el ejército junto, se moría de miedo. Pero David era un niño y vino. Y su visión era muy diferente. Y en vez de estar como los demás, quejándose, lamentándose, simplemente mirando las cosas difíciles que podía presentar aquel gran gigante frente al pueblo de Dios, David dijo, no es posible que este incircunciso pueda vencer al Dios de Israel. David tenía intimidad con Dios y conocía perfectamente, profundamente, quién era su Dios. Y él no va así como intrépidamente y desafía al mismo Goliat, que al principio se ríe, como el diablo muchas veces hace de ti. Pero fue suficiente una piedrecita para tener una de las mayores victorias que quedó en la historia del pueblo de Israel. Interesante. Os he dicho estas cosas, dice el Señor Jesús más tarde, ya yendo hacia el final de su ministerio. Él va a decir a sus discípulos, os he dicho estas cosas para que tengáis paz en mí. En el mundo tendréis tribulación, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Vamos a tener muchos momentos en el desierto, pero ánimo, Él está con nosotros. Y si Él está con nosotros, su victoria también será la nuestra y seremos vencedores. En el mundo habrá luchas, hermanos, tribulaciones, tristezas, tentaciones, sí las habrá, las hay. Y las tendremos que enfrentar. Jesús dice, hablando a Pedro en el final de su ministerio, que es muy interesante eso, por eso lo pongo aquí para mí, dice, si quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú, sígueme. ¿Os acordáis cuando Jesús estaba hablando eso con Pedro? En esa segunda oportunidad de poder decir, Pedro, yo te he elegido y no me he equivocado en elegirte. Ve y cuida de mis corderos, apacenta mis ovejas. Y Pedro está en ese diálogo con el Señor cuando de repente el Señor le está hablando a él y él se mira a Juan y piensa en Juan porque era el discípulo más joven quizás, el que era más cercano, más indefenso. No sé exactamente lo que pasó por la cabeza de Pedro, pero él dice, Señor, ¿y qué va a hacer de Juan? Y el Señor le da una contestación que aparentemente a mí a veces me parece un poco dura. Dice, ¿a ti qué te importa, Juan? Sígueme tú. Pero ¿sabes qué, hermanos? Jesús recuerda a Pedro al final de su trayecto que lo importante no es jugar a ser Dios, sino que más me vale tener claro mi decisión de seguirle de forma decidida y consciente. Y quiero explicar qué es lo que quiero decir con esto. Muchas veces los creyentes, nosotros pasamos mucho tiempo queriendo ser Dios y discutimos con Dios. ¿Y por qué haces eso? ¿Y por qué haces aquello? ¿Y por qué tengo que pasar por esto? ¿Y por qué me llevas aquí? ¿Y por qué me pasa aquello? ¿Por qué nos pasa todo eso? Pero ¿y tú qué tienes que decir? Él es soberano, ¿sí o no? Pero una pregunta el Señor siempre nos hace. ¿Realmente has decidido seguirme? ¿O es todo una máscara mentirosa del enemigo? Porque mucho de la religión tiene que ver con pantalla y no con vida. Y eso podrá engañar a nosotros, que somos muy torpes, todos, ¿eh? Pero no al Señor de señores. Y Él llama la atención a seguir. Jesús está aquí ahora frente a la tentación. El diablo está frente a Él. Está en un desierto, está vulnerable, está de muchas maneras. Pero Jesús sabía por qué estaba aquí y a qué había venido. ¿Sabes tú por qué eres hijo de Dios? ¿Y qué es lo que nos compete como hijos, como
hijos de nuestro Dios? El segundo aspecto es que la batalla contra el enemigo, hermanos, es real. No es un cuento, una película de terror o lo que yo que sé, lo que podamos decir de suspense, no sé. No, es real. Uno de los aspectos más resistentes que yo encuentro en mi corta experiencia para entender en la iglesia de Cristo es el concepto de ser soldados y de que estamos en guerra contra el enemigo. Quizás porque sea mucho más romántico y apasionado o hasta, no sé, relajante pensar que somos la novia de Cristo, esperada, amada, y entonces relegamos la verdad de que novia sí, pero con las botas puestas no. O sea, no para morir, sino para luchar. Somos llamados a luchar contra el mal. Y esa experiencia de la tentación de Jesús tiene mucho que decirnos. Y cuando pienso en el por qué, de verdad os digo que desde que estoy preparando vienen innumerables razones. Yo podía pasar horas aquí diciendo las razones que me han venido a mi mente. ¿Por qué Jesús tenía que luchar contra el diablo en este momento de su vida? ¿Cierto? Me brotan muchas razones. Sigamos. Una persona no puede, y vamos a pensar en eso, no puede demostrar obediencia verdadera si no tiene la oportunidad de ser desobediente. Y ahí hay una de las razones. Además de que Jesús tenía que tener una comunión íntima, Él y Padre, ahora Él tenía la posibilidad de elegir para poder ser obediente. Verdaderamente, uno va a encontrar con esta disyuntiva o con esta lucha. Puedo hacerlo, pero no lo hago porque soy obediente a mi Dios. Este tiempo de prueba muestra que Jesús era realmente hijo de Dios, capaz de superar a Satanás y sus tentaciones. También nosotros seremos probados y sabiendo que la prueba vendrá, debiéramos estar alertas y listos para enfrentarlas. Sigamos. ¿Os acordáis cuando Jesús va a decir a sus discípulos, también allá por el final, dice, velad y orad para que no entréis en tentación? En verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Os acordáis de ese texto? Es muy precioso y nos enseña algo tremendo. Mira, Satanás tentó a Eva en el jardín y aquí tienta a Jesús en el desierto. Satanás es un ángel caído. Existe de veras, no es simbólico y constantemente está luchando contra los que obedecen y siguen a Dios. Las tentaciones de Satanás son más que reales. Abre los ojos, porque son más que reales. Y el estar firme y poder resistir al enemigo debe llevarnos a estar a solas con Dios. Nos debe llevar a meditar en el Señor y a ser conscientes de su voluntad, desarrollando en nosotros una intimidad con Él, porque como sus hijos hoy tenemos el velo abierto de arriba hacia abajo para llegar a su presencia. Si tú no conoces, no llegas, no entiendes la voz de Dios, no sabes cómo es el timbre de la voz de Dios, es porque no quieres. Porque la puerta está abierta y no será el pastor que te va a llevar. Tienes que ir por tu pie a la presencia misma del Señor de señores y podrás dialogar con Él. ¿Sí o no? Entonces, tenemos que ver que la tentación es algo real que nos va a pasar. Por eso, el tercer aspecto es que nuestro enemigo no puede ser subestimado. No podemos pensar que es cualquier cosa. Este ángel caído y obstinado, que ha sido archienemigo desde que el mundo fue creado de Dios en su caída, no ha cesado, es incansable guerrero contra Dios y ha tratado a lo largo de la historia bíblica de frustrar siempre los planes de Dios. Es una piedra en el zapato. Es una lucha
tremenda y llega a hacer daño. Quizás por eso dice el Señor que nos va a herir en el calcañar, ¿no? Aunque el lo aplastará en su misma cabeza. Otro gran propósito que veo en esta experiencia de Cristo es que se nos revela por ella mucho del carácter de nuestro acusador, de sus estrategias para impedirnos alcanzar la victoria. El Señor, entre los propósitos de Jesús pasar por esa experiencia, está para revelarnos, porque está en su palabra, cómo actúa el enemigo y para abrirnos los ojos a nosotros, para que entendamos que el enemigo no es un flacucho que yo puedo soplar y ya está. Él se levanta con astucia desde que el mundo es mundo. Y hay millones de personas que cegadas por su artimaña se van al infierno. Y también hay muchos creyentes, miles de creyentes, que muchas veces se frustran y viven una vida triste porque no han comprendido ni aprendido a confiar en Dios y a luchar. Mirad, ni corto ni perezoso, el diablo no dudó de enfrentar al mismísimo ungido de Dios, a Jesús el Señor. Ahora, si fue así, si ha osado tentarle a Cristo, no te quepa duda que vendrá a tentarte. Es que no seas naif, ¿no? Inocente, yo qué sé. Él va a venir, Él viene a muchas veces a tentarte. Ese es su rol. Él quiere que hagamos las cosas o a su manera o a la nuestra, pero nunca a la manera de Dios. Siempre tratará de hacernos caer ahí. O haces como Él quiere, o haces como tú crees, pero nunca a la forma que Dios quiere. ¿Por qué? Vamos a ver. Si Jesús se diera su misión en la tierra, morir por nuestros pecados y darnos oportunidad de tener vida eterna, se arruinaba. Si Jesús en aquel momento hiciera que aquellas piedras se transformara en pan, o se tirara del pináculo del templo, o simplemente dijera, bueno, te voy a adorar, ya que me vas a dar todo lo que hay en el mundo, no había salvación. Se acababa todo ahí, ¿cierto? Cuando las tentaciones parecen ser duras en nuestra vida, o cuando piense que pueden ser racionalizadas, cuidado, piense que el diablo podría estar procurando estorbar el propósito de Dios para tu vida. Siempre que hagas algo como Él quiere o como tú quieres, puedes estar seguro que si es como Él quiere la mayoría de las veces, si es como tú quieres, 99,9% de las veces, estarás frustrando los planes de Dios para tu vida. Estarás impidiendo la bendición de Dios en tu vida. Estarás frenando o poniendo una barrera para que las aguas de vida que brotan vida por todos los lados y da vida abundante a nosotros, que es el Espíritu de Dios enviado a través de nuestro Señor Jesucristo, está siendo impedido. Hay una represa y los planes pueden ser buenos o más o menos, pero nunca serán los de Dios. No hay mejor plan que el plan de Dios. Las tentaciones de Satanás se enfocaron aquí en tres grandes aspectos que quisiera que algunos segundos pudiéramos pensar. Él va a enfocar primero en los deseos y necesidades físicas. Pensad en Jesús en ese momento. Jesús no fue tentado en el templo, no fue así. Ni en su bautismo tampoco fue tentado ahí, sino justamente en el desierto. Estaba cansado, solitario, dice que estaba hambriento y por lo tanto estaba muy vulnerable, ¿sí o no? Era un momento difícil de su vida. Aunque era Dios, era hombre, ¿no? ¿Y quién es que aguanta 40 días sin comer ni beber y aún está fresco como una rosa?
Era un momento difícil. Es ahí. Satanás siempre va, es un ave de rapiña, ¿no? Siempre va buscando la debilidad. Y él conoce tu debilidad y la mía. Y siempre va ahí a donde la flecha puede entrar y hacer más daño posible. Y si puede hacer así, lo hará. Allí estaba el Señor. Así también es en nuestra vida. Cuando Satanás con frecuencia nos tienta, cuando somos vulnerables, cuando estamos cansados, solitarios o enfrentando decisiones importantes o incertidumbre. Es ahí donde Él va a formar su problema, su tentación. Esa es una de las maneras que Él tiene de actuar. Sigamos. También nosotros podemos ser tentados a satisfacer un deseo normal en una forma incorrecta o en un mal momento. Si somos indulgentes, por ejemplo, hermanos, y perdonad, pero quiero compartir eso. Si somos indulgentes con el sexo antes del matrimonio, o si robamos, por ejemplo, para obtener alimentos, estamos procurando satisfacer deseos que Dios nos ha dado en maneras que Dios desaprueba. Cuando buscamos, es algo genuino, es algo precioso. Hay necesidades que Dios ha puesto en nosotros, pero en el momento que las quieres satisfacer de la forma que tú piensas o que el diablo quiere, has perdido la batalla. La has perdido. Porque Dios tiene todo y lo hizo todo en su tiempo, hermoso y perfecto. Y hay tiempo para todo bajo este cielo, conforme la voluntad de Dios. Y tenemos un Dios, hermanos, que considera tus mismas necesidades, no solo la mía, no solo la de todo el pueblo de Dios, pero Él te conoce por su nombre, ¿sí o no? Ovejita no es número 1, es ovejita Adonirán, te conozco por tu nombre. Sé tus necesidades, sé hasta los cabellos que te han caído, ¿no es así? Sé todo de ti. Te cuido, te amo, mi vida la he dado por ti. ¿Entendéis? Entonces, recuerde, muchos de nuestros deseos son normales y buenos, pero deben ser satisfechos en la forma correcta, en el momento oportuno. Con Dios las cosas no se hacen a mi manera. Yo no sé lo que hago a veces. Con Dios todo se hace a su manera, que es buena, agradable y perfecta. Segunda forma, Satanás tenta por los deseos y por nuestra vulnerabilidad a veces, pero también tenta por las posesiones y poder. Y mira, Satanás es muy fino. El enemigo, en su astucia e intento de hacer que Cristo cayera, le desafía, aún por medio de la verdad de la palabra. O sea que Él conoce la palabra, y me atrevo a decir que Él conoce la palabra mucho más que muchos de nosotros. Y Él es astuto. Y Él llega ahora para el Señor Jesús y dice, mira, tú no dices que es hijo de Dios. ¿Eres realmente hijo de Dios? Pues entonces no está escrito que si tú te saltas de aquí allá abajo, hasta los ángeles te sirven. Ellos vendrán y te cogerán en el aire para que tu pie no tropiece en ninguna piedra. Entonces ponga a prueba ahora y demuestra quién eres y el poder que tienes y quién tú dices que eres. Y lánzate. Porque Dios ha dicho así. Él tentó Jesús en la misma palabra que afirmaba quién era y qué tenía el Mesías. Mirad, era el Hijo amado de Dios. Dios lo había dicho públicamente, en que Él tenía toda su alegría y su contentamiento. Y allí estaba el enemigo diciendo, venga, tú no dices que eres quien eres, muéstralo. Sigamos. Aún siendo lo que Dios dice que somos y teniendo lo que Dios dice que tenemos, nunca hay ninguna o una razón para dejar de depender de Él y obedecerle en cada circunstancia. ¿Vale? Si Él es mi Señor, aunque yo sea Superman, no puedo usar mi poder a mi antojo. Yo dependo de Él. Yo debo depender de hacer las cosas como Él me las dice.
Él es el Señor de todas las cosas. Él es el general de todo ejército. Confía en Yahvé, nos dice Salomón, con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Esa es una fórmula matemática instantánea y cumplida. Mirad, confianza más reconocimiento es igual a rectitud. Cuando yo confío en Dios y reconozco a Dios en todos mis caminos y decisiones, yo puedo estar seguro que Él me llevará a un camino correcto, recto, de rectitud y de justicia. Pero necesito aplicar confianza y también reconocer. Es interesante eso. A veces hay que hacer un ejercicio para ver si yo reconozco a Dios por donde yo estoy caminando, en las decisiones que yo estoy tomando, con quién yo estoy viviendo, en la manera como yo estoy haciendo, de la forma como trabajo o como hablo de las personas o cualquier otra cosa. ¿Lo puedo reconocer ahí? Si no lo puedo reconocer, mal asunto. Mal asunto. Ya he desviado y ya voy por el camino que Satanás me ha tentado. Sigamos. Tercer aspecto, que es muy práctico del enemigo, es que él nos va a tentar en el orgullo. Fue ese sentimiento que nació ahí o que de alguna manera se explotó en aquel lugar, y fue el mismo sentimiento que infundió en el ser humano, querer ser Dios. Nosotros vivimos una sociedad hoy humanista, muy humanista. Aquí todo quisque es rey y todo el mundo manda. Pero la vida no es así. Ni somos reyes, ni mandamos en nada. Y un virus derrumba todo, todo. Porque Dios es Dios. Y si yo le reconozco como Dios, entonces debo dejar que Él sea Dios en mi vida. El aspecto más cegador de la vida del diablo fue su desenfrenado deseo de ser adorado como Dios. Eso fue lo que le obstinó y lo llevó a su desgracia. Pero mira lo que dice el Señor. Los versículos que me impactan. No améis al mundo, ni las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Por qué? Porque todo lo que hay en el mundo, y mira lo que dice que es lo que hay: la codicia de la carne, la codicia de los ojos y la soberbia de la vida, no viene del Padre, sino directamente del mundo, directamente del príncipe de este mundo, que es Satanás. Y el segundo texto dice: someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Es imposible someterse si no hay humildad en nuestra vida. Y no, el Señor no quiere avergonzar. Mire, el Señor nunca nos avergüenza. Yo amo a Dios por eso, de verdad. Es una de las cosas, aparte de su confianza, es que Dios es tan maravilloso. Porque si Dios expusiera todas nuestras porquerías aquí, así, ahora, nos caería la cara a todos, ¿no? ¿Sí o no? Y a lo mejor hasta nos odiaríamos y seríamos incapaces de amarnos unos a otros. Pero Dios no hace eso. Entonces, humillarse tiene que ver con colocar a Dios en el lugar que Él le pertenece y reconocer que yo no soy Dios de nada, ni de la hormiga que pasa y menos de mi vida, y que mi vida, para que pueda marchar segura, tiene que estar en sus manos. Las cosas pueden venir de repente y en un momento lo que podía ser la mayor alegría que tú has logrado puede ser también la mayor desgracia que tú has tenido. El orgullo nos aparta la posibilidad de permitir
que Dios controle también y sea Dios en nuestra propia vida. Muchas veces pasamos por la vida, hermanos, resistiendo. Quiero que penséis en esto. A veces resistimos al otro hermano, ¿no? Sea familiar o sea de la iglesia. Pasamos la vida ahí, a ver si lo acabo ahora de esta vez. No es lo que Dios espera. A veces resistiendo a los líderes. No, aquí nadie me va a mandar. Cosas como estas, ¿no? Esto, o las ideas contrarias. Queremos meter y que todos piensen igual que yo. Mira, paga y vámonos. Cada cabeza es una cabeza. Cada vida es un ser diferente. Y no todos tenemos que estar vestidos de la misma forma, tener la misma talla o tener... No. Entonces pasamos a veces la vida queriendo que todo el mundo esté uniforme. O estamos enfrentando con la propia iglesia y nos matamos entre nosotros en vez de ser el ejército que Dios espera. Y aquí todo el mundo habla mal de todo el mundo. Es un ejemplo, ¿verdad? Pero nos olvidamos lo más importante. Resistid al diablo. Resistid la tentación en sus ataques, en mi propia vida. Si Él vino a tentar a Jesús, Él vendrá a tentarte a ti. Llame como te llame y tengas el apellido de más alta alcurnia que se puede encontrar en toda la heráldica española. Vendrá, vendrá y te tentará y hará lo posible y lo imposible que pueda hacer para verte en el suelo. La batalla es real y debemos abrir los ojos. Y quiero concluir. Como nuestro general Cristo estaba bien preparado a la hora de enfrentar al enemigo. Porque a todo ello Jesús estaba allí y lo resistió. Estaba hecho polvo, ¿no? Tenía mucha vulnerabilidad física. Pero él dijo, no voy a hacer esas piedras en pan. Porque Dios dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. No me tientes, porque la Biblia dice, no tentarás al Señor tu Dios, y yo sé quién soy, y no tengo que probarte quién soy. Y el Señor resiste al punto de decir, vete de aquí, porque tú no eres nadie para mandarme postrarme delante de ti, porque solo a Dios se es permitido dar culto. ¿A quién adoras tú? Porque en este mundo la gente adora cualquier cosa. Desde el sexo al dinero. Todo el mundo adora todo, menos al Señor. Esta tentación de Satanás sirvió para mostrarnos que Jesús era humano y proporcionó a Jesús la oportunidad de reafirmar el plan de Dios para su ministerio. La tentación de Jesús fue importante porque demuestra su ausencia de pecado. Fue tentado y no cedió a la tentación. Y entonces escuchamos más tarde del escritor de Hebreos tremenda verdad, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo según nuestra semejanza, pero ¿qué? ¿Pero qué? En pecado. Ya decía Juan, él aquí el Cordero de Dios que puede quitar esto. Él fue tentado, pero en él no se halló ningún pecado. Sigamos. Jesús fue capaz de resistir todas las tentaciones de Satanás porque no solamente conocía las Escrituras, sino que las obedecía. Y aquí entra una clave muy importante en nuestra vida. ¿Cuánto conoces de la Biblia? Hay mucha gente que no quiere conocer la palabra de Dios. Prefiere los psicólogos, los teólogos, los ólogos de esta vida. Pero la Biblia es el libro o la enciclopedia o la biblioteca más sublime en la historia de la humanidad, porque en ella está contenida la verdad de Dios para ti, para mí, para nosotros. Ahora, conocer tampoco es solo lo importante. Hay mucha gente que conoce
que el cáncer puede venir, por ejemplo, no sé, el cáncer de pulmón puede venir a través del cigarrillo. Pero hay mucha gente que fuma aún sabiendo eso, ¿sí o no? Y a veces contrae la enfermedad, porque es un índice muy alto. Y después dice, ay, ¿por qué no hice caso? Yo sabía. Pues porque tonto has sido. Si sabías, ¿cómo no has hecho caso a la verdad? ¿No es así? Entonces después no puedes decir, Dios, la culpa es tuya. ¿Ah? La culpa es de Dios. ¿No será que conociendo la verdad no la practicas? Y ahora quiere que todo vaya bien. Mire, aceptar el yelmo de la salvación, nos dice el apóstol Pablo, y la espada del Espíritu, que es ¿qué? La palabra. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. La palabra de Dios es un arma, espada de dos filos para ser usada en combate espiritual. Mire, conocer y obedecer la Biblia es cumplir los deseos de Dios antes que los de Satanás. Conocer y obedecer. Conocer y obedecer. Eso es fe. Conocer y obedecer. Conocer y obedecer. Quiero terminar con algunos versículos. Entonces, respondiendo Jesús les dijo, un momento Jesús tuvo que, en medio de una multitud y de tanta tontería y cosas inciertas que hablaban, Jesús tiene que decir eso. Erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Cuando alguien ignora lo que Dios dice, mal asunto. Cuando alguien no se preocupa en conocer la palabra de Dios, cuando alguien tiene pereza de buscar en la palabra de Dios e inquirir en ella, no, ese no va a ser bueno, no va a ser eficaz. Es como un médico que nunca cogió un libro, que nunca se preparó y que después quiere operarme. Yo en manos de este, por muy renombre que tenga, no me pongo. La Biblia nos enseña que muchas veces nos equivocamos porque no buscamos la palabra, ni la conocemos. Y dice Oseas, si es así, quiero ir al Viejo Testamento cuando se habla al pueblo, que está de la misma manera y parece que los seres humanos somos siempre iguales, ¿no? Repetimos las mismas, o chocamos en las mismas piedras. Esto 2 veces. Eso era un programa que había en España, aprender a conducir cuando yo era niño, ¿no? El hombre es el único ser que tropieza en la misma piedra más de una vez. Conozcámoslos pues a Dios, su palabra. Sigamos adelante para conocer a Yahvé. Su salida es tan cierta como la aurora. Y Él vendrá a nosotros como lluvia, como la lluvia tardía que riega la tierra. Si tú buscas conocer a Dios, tú comprobarás que Dios es todo lo que Él ha dicho, que Dios hace todo lo que Él ha prometido, que Dios es digno de plena y total confianza, que en sus brazos tú puedes descansar, que puedes tener vida abundante, que puedes tener victoria contra Satanás. Pero para ello hay que ser como Cristo. Escrito está, no. Y yo diré, como está escrito, no. Escrito está. El que sea fiel hasta el final es el que recibe una corona, ¿no es así? Entonces, Jesús tenía también que vencer esta batalla contra el mal en la tentación frente a frente con el diablo. Y lo hizo. Porque aún siendo Dios, tenía la oportunidad de desobedecer y no lo hizo para ser el perfecto sumo sacerdote y el perfecto sacrificio para que hoy podamos decir, no con orgullo, pero en la certeza de Dios, yo sé a dónde voy, yo tengo mi morada eterna y yo sé que mi vida está segura en las manos de Dios. Vamos a orar.